Y estamos cumpliendo 8 años en la televisión, Gabriela, y bueno, vos sos gran parte de esto, nos estás acompañando desde el principio junto a Karina Barber y a todo el equipo, a Augusto Corobej, quien ya no está con nosotros, pero sigue colaborando desde afuera también, así que bueno, un cumpleaños más de Asteriscos TV. Gaby, otra vez a las puertas de una elección presidencial, otra vez a las puertas, como aquella vez. Fue un momento clave eso, casi una bisagra de cómo se transformó la política. Yo arrancaba el editorial de hoy comentando lo que ocurrió en aquella elección, Gabriela, donde por un lado Menem aventaja por 2 puntitos a la fórmula de en ese entonces Kirchner-Scioli, y después se baja del balotaje, y a partir de ahí Kirchner, que parecía que, como algún editorialista dijo, va a gobernar un año si puede, empieza a tomar cada vez más empuje, consolida su proyecto político y se vuelve una figura omnipresente en la escena política, ¿no? Sí, fue además también el primer episodio de atomización formal del peronismo. Acordate que en ese 2003 el justicialismo compitió con 3 candidatos, con Menem, con Kirchner y con Rodríguez Saá. Ahora está a las puertas de competir con 2, por lo menos, con Cristina Fernández y con Rodríguez Saá, si Duhalde finalmente y llamativo el dato, la presencia que tenía entre los votantes López Murphy, el espacio de López Murphy, más del 16% de los votos en aquella elección del 2003. ¿Cómo ha cambiado todo ahora? Pero miremos un poco el escenario de la oposición. La información más fresca que hay y de mayor relevancia es que Pino Solanas, el líder de Proyecto Sur, finalmente baja su candidatura presidencial y va a ir por la ciudad. Si bien va a ser consagrado formalmente, ya anunció que va a ser candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver también un poco con la experiencia electoral que tuvo Pino Solanas en el último comicio, con alrededor de un 20% de los votos. Su candidatura a presidente por Proyecto Sur no estaba rindiendo el porcentaje que esperaban, y termina además siendo candidato con heridas adentro de su partido, porque Proyecto Sur ya tenía su propio candidato, que era Claudio Lozano, y ahora va a tener que recomponer para ir a una elección en la cual tampoco uno puede aventurar que va a repetir el mismo escenario que las elecciones legislativas de 2009. Qué sapo le hicieron tragar a Lozano, ¿no? Lo hemos tenido muchas veces a lo largo de estos 8 años aquí en Asteriscos. Parecía el mejor candidato, lo había decidido así Pino, pero finalmente me parece que Solanas se da cuenta de que en este escenario, en donde la oposición está muy complicada, según todas las encuestas, él tiene una oportunidad. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hay que obtener el 50% más 1 de los votos. Tiene una oportunidad de erigirse como líder de la oposición en un eventual balotaje. De todas formas, esta decisión de algunos dirigentes de la oposición, en el caso de Pino Solanas en Proyecto Sur, la decisión que queda pendiente de Macri, si va a disputar la elección porteña o no, también tiene que ver un poco con lo poco que ha crecido a nivel nacional el espacio opositor, unido o separado, y esto está dejando en carrera a pocos candidatos a presidente. Bueno, a Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín es uno, pero está Hermes Wiener, ¿no? Emergiendo también, ahí lo tenemos a Ricardo, muy castigado por Lilita Carrió, Gabriela. Hace unas horas volvió a castigarlo duro. Prácticamente lo que sostiene Carrió es que Alfonsín, aunque ganara, no sabría cómo gobernar. Bueno, ahí creo que también apunta un poco al imaginario de cómo terminaron los últimos gobiernos radicales, porque la propia Elisa Carrió tampoco gestionó nunca, así que tampoco podría ella hacer una comparación positiva respecto de su propia figura. Ahora, también me parece que Lilita Carrió está aprovechando un poco las grietas que hay en el espacio opositor. Ve que Ricardo Alfonsín queda como el único referente de un espacio al que ella también apunta a seducir, que es el espacio GEN, también de origen radical, el de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista, que mencionabas vos, tiene como referente a Hermes Wiener, y sectores radicales que tal vez no están muy proclives a jugar con Ricardo Alfonsín. Es todo un espacio en el cual Lilita quiere apuntar para poder crecer. Ya hay más de un dirigente que está pensando en la figura de Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe. Es un hombre que, un moderado, que no genera tanto rechazo, tanta imagen negativa. Alfonsín habló muy bien de él. Hay otros dirigentes del espacio opositor que lo están mirando, ¿no? Wiener y Alfonsín se reunieron anoche en el departamento que era del expresidente Alfonsín, en la avenida Santa Fe.
Luego de esa reunión, anteanoche, luego de esa reunión empiezan a aparecer estas declaraciones de Wiener en la cual pone algún límite a la posibilidad de un acuerdo con de Narváez. Esta tarde se vuelven a ver Wiener y Ricardo Alfonsín en la Feria del Libro, en la presentación de un libro del santafesino. Y este armado, tratando de buscar algunos sectores peronistas para sumar, es también la estrategia que está planteando el radicalismo del sector de Alfonsín, mirando un poquito más adelante. Digamos, si la interna de Rodríguez Saá y Duhalde no vuelve a levantar, quedan dos candidatos muy dañados del peronismo. Te queda el escenario del kirchnerismo copado por la figura de la presidenta Cristina Fernández y te queda ahí un segmento que quedaría un poco a la deriva si Mauricio Macri no es candidato presidencial. ¿Qué dicen los alfonsinistas? No estamos hablando de un acuerdo con el peronismo federal, ni con el macrismo, ni con el denarvaísmo a nivel general. Solamente planteamos la posibilidad de hacer acuerdos distritales y si ellos deciden acompañar a Ricardo Alfonsín como candidato a presidente, no nos vamos a negar. Por ahora, ¿por qué no quieren avanzar un paso más? Porque primero quieren cerrar el círculo de lo que ellos denominan sus aliados naturales, que son Wiener, que tenemos ahí junto a Ricardo Alfonsín, y Margarita Stolbizer, que fue la que puso más reparos a una alianza con de Narváez, porque ella tiene un interés propio, ella también quiere ser candidata a gobernadora. La gran incógnita, Gabriela, es si finalmente Mauricio Macri sostendrá su proyecto presidencial o, como empezaron a sonar en los últimos días las versiones políticas, va por la ciudad y tal vez Gabriela Michetti termine siendo la candidata presidencial del PRO. Sería un enroque un tanto extraño para el PRO, sobre todo por la figura de Mauricio Macri, que es líder de una fuerza política hace 8 años que nunca jugó a nivel nacional. Macri vuelve ahora a hacer algunas visitas al interior del país porque su figura es muy conocida, tiene un alto nivel de conocimiento para apuntalar a algunos de sus candidatos locales, pero nunca Macri se puso al hombro el liderazgo de su propia fuerza y de un espacio opositor convocante. Pensemos solamente hace 2 semanas, 10 días, cuando hace esa convocatoria de unión de la oposición, no tuvo ningún tipo de eco cuando hace esa conferencia de prensa en la sede de su partido, convocando a firmar 6 puntos programáticos para respetar entre las fuerzas políticas de la oposición, cualquiera sea la que gane o la que llegue al balotaje o la que pueda competir con la figura del oficialismo. Hubiera sido interesante hablarlo hoy con Lucas Gui, el intendente de Morón. Venía para acá, pero la ciudad de Buenos Aires es complicada muchas veces, ya los tendremos en próximos programas, pero la provincia de Buenos Aires será un distrito clave. Ahí Francisco de Narváez apuesta y mucho a ser el líder de la oposición, ¿no? Sí, Francisco de Narváez ya se ganó un lugar cuando en las elecciones legislativas de 2009 consiguió ganar a la lista oficialista, que lo llevaba a Néstor Kirchner como primer candidato y a Daniel Scioli como candidato testimonial. Acordémonos que hace 2 años fue el boom de las candidaturas testimoniales. Esta vez apuesta a un cargo ejecutivo y de Narváez viene haciendo una campaña un tanto ralentizada, digo, mediáticamente aparece poco, está haciendo visitas día a día al interior de la provincia e intenta hacer una campaña despacio, básicamente porque primero no tiene referente nacional con quien poder jugar hacia un proyecto más grande. Va a tener que provincializar su campaña, muy complicada porque va a ser una elección altamente nacionalizada porque las elecciones en la provincia de Buenos Aires coinciden con las elecciones nacionales. A esta altura decimos Julio Cobos y Ernesto Sanz, es muy difícil que puedan remontar y ser finalmente candidatos. Julio Cobos por lo pronto ya empezó a amagar con la idea de tener algún otro tipo de candidatura representando a Mendoza, volver a tener algún juego político después de 2011, es donde construir. Armó un buen vínculo con Ricardo Alfonsín después del encuentro que tuvieron la semana pasada para tratar de sumar a los 2 equipos. De hecho, ya están trabajando en forma coordinada el equipo, gente del equipo de Cobos y gente del equipo de Alfonsín. Lo de Sanz todavía es un misterio en el radicalismo, además, sobre todo en el radicalismo alfonsinista. Una precandidatura fallida. Y quienes conducen el radicalismo observan los pasos de Sanz no aliados con la idea que tiene el radicalismo de crecer, sino con intereses propios pensando después de 2011. Un complicado entramado opositor que por supuesto seguiremos analizando. 8 años de Asteriscos TV en la televisión argentina y también nuestro proyecto, les recordamos, Asteriscos AM en Radio El Mundo, todos los miércoles de 21
A22. Gracias por la compañía de cada martes. Nos reencontramos el martes próximo a las 13 y por supuesto recordarles, pueden seguir toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv.